Bienvenidos a Visión y Panorama, un podcast de Jalisco para el mundo. Yo soy Guillermo González. Hola, yo soy Fátima García. Hola, yo soy Daniel Cordero. Bienvenidos, queridos oyentes, a otra emisión de Visión y Panorama. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que vamos a tratar, y más por la fecha que es precisamente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y desde luego nos acompaña una distinguida invitada el día de hoy, que es nuestra buena amiga Rosario Quirarte, una activista feminista que ha luchado siempre, ha visto siempre por este movimiento, lo que es la lucha feminista, y que nos va a platicar precisamente junto con nuestra amiga Fátima qué es la lucha feminista y todo lo que lleva o concierne a este tema. Sin más preámbulos, pues bienvenida, Rosario, un gusto verte, y desde luego pues podemos iniciar con este tema. Me gustaría que iniciemos, si no te molesta, Ros, que nos digas cómo es que nació el movimiento feminista, o qué es el feminismo, y cómo se lleva a cabo aquí en nuestro país. ¿Qué visión tiene el feminismo en nuestro país? Muchas gracias. Primero que nada, pues, hola a todas y a todos quienes están pues viendo este programa, quienes están escuchando, y pues principalmente quiero agradecerles este espacio a Fátima García, una gran amiga, abogada y feminista, ¿no? Con la que he construido en muchos sentidos proyectos políticos, sociales, de activismo y de incidencia de las mujeres, con Daniel y con Guillermo, también mis compañeros de la carrera, y pues personas que sé que perfectamente son críticas, que son personas que abonan mucho a la discusión pública, ¿no? De todos estos temas que son muy importantes, y pues que agradezco que haya sido tomada en cuenta pues mi persona para participar en este tema en estos días, ¿no? Que se ha visto tan polarizada justamente la lucha de las mujeres y tan dispersa por tanto este movimiento, ¿no? En aras de vivir en una pandemia mundial como lo es el COVID-19, ¿no? Que a veces pues se nos vuelve a olvidar que estamos en pandemia, ¿no? De repente nos damos la escapada de la realidad, y después volvemos y decimos, oh, wow, estoy teniendo una videollamada, ¿no? Además de, pues, los brotes de los movimientos sociales, más las carencias, más la inflación, como bien lo comentábamos, ¿no? Todos los precios que están a la alza, todas las crisis sanitarias, la crisis de violencia contra las mujeres que se está librando actualmente, ¿no? Que nos mandaron a las mujeres a nuestras casas, así como han dicho muchas personas que son misóginas, ¿no? Las mujeres en la casa, ¿no? Las mujeres no son para participar en la vida pública, y ahora una pandemia, un movimiento político, social y económico que se ha visto verdaderamente impactado por todos estos temas de las malas gestiones de los gobiernos, ¿no? Y de la violencia contra las mujeres, que es la pandemia más grande y la pandemia más grave y más perdurable en este planeta, ¿no? ¿Cuántos años existe la violencia contra las mujeres? Pues existe desde que existe el patriarcado, que se fundó hace más de 15,000 años, ¿no? Con las primeras asentamientos humanos y civilizaciones, donde las mujeres, en razón de su sexo, en razón de una discriminación sexual histórica, fueron relegadas, ¿no? ¿De qué espacios? Pues de los espacios de la vida política, pública, de los espacios de la educación, de los espacios laborales, de los espacios de toma de decisiones en la familia y de su cuerpo, ¿no? Vemos que al día de hoy, pues la lucha feminista sigue buscando librar pues una serie de libertades corporales, una vida digna, y pues principalmente obtener pues todos los derechos a partir de mantenernos vivas, ¿no? Que es ahora el tema que se está librando en todos estos procesos. El feminismo pues tiene de tiempo, tal vez no como un movimiento social, pero sí como mujeres rebeldes individuales o agrupadas, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo me atrevería a decir que el feminismo existe casi desde que existe el patriarcado, porque las mujeres siempre nos hemos resistido, siempre ha habido mujeres que a lo largo de la historia nos han dicho brujas, locas, histéricas, enfermas, ¿no? Y que hemos sido llamadas de esas formas, más no feministas, y que esas mujeres
que lucharon contra las imposiciones del patriarcado, contra las imposiciones machistas, mujeres que se tuvieron que vestir de hombres, mujeres que tuvieron que someterse a distintos tratos para pues hacerse pasar por ciudadanas, hacerse pasar por mujeres libres, ¿no? Sin obligarlas, por ejemplo, a casarse, ¿no? Las mujeres que empezaron a tener conocimientos ancestrales en las ciencias y que esos conocimientos eran considerados brujería, herejía, ¿no? Entonces, puedo yo decir que el feminismo como un movimiento amplio de mujeres se empezó a constituir tal vez después de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando Olympia de Gouges, pues, hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en torno a la respuesta que da la Asamblea General sobre los derechos del hombre y del ciudadano, donde ella dice, pues también nosotras somos mujeres, también nosotras somos humanas y somos ciudadanas y merecemos estos derechos, ¿no? Pero el feminismo, como ese sentido de justicia, ese convencimiento de que lo personal es político, de que las vivencias individuales de las mujeres, las opresiones, las violencias individuales se traspolan a una afectación generalizada hacia todas, pues desde que las mujeres empezamos a ser rebeldes, desde que las mujeres fueron lesbianas, desde que las mujeres quisieron estudiar, desde que las mujeres quisieron dedicarse a la agricultura y a muchos de los aspectos que históricamente han sido espacios para los varones, pues desde ahí podríamos empezar a decir que existe un movimiento feminista, ¿no? Tal vez en un principio las mujeres estábamos desarticuladas en la historia, porque no éramos ni siquiera reconocidas como humanas, ¿no? Los primeros logros del feminismo y los primeros logros de este feminismo occidental que conocemos, ¿no? Que es un feminismo, pues, de mujeres que tuvieron los mínimas, pues no le llamaría privilegios, ¿no? Las mínimas condiciones para su vida, ¿no? Para su vida, como las mujeres académicas, como las mujeres sufragistas, que fueron las que empezaron a buscar que las mujeres fuéramos reconocidas como humanas, como ciudadanas, como libres, y que todas estas mujeres sí tenían, por ejemplo, un acceso a la educación, sí tenían, por ejemplo, un acceso o estaban casadas con hombres letrados, con hombres de dinero, pero siempre detrás de un hombre, no siempre detrás de la opresión de un varón tal vez. Pero fueron ellas las que empezaron a incursionar en estos movimientos, pidiendo primero el reconocimiento de la ciudadanía, el reconocimiento de las mujeres como personas, del voto, de ser votadas, ¿no? En un principio, ¿por qué era tan importante el derecho al voto? Pues porque fue un tema de reconocer las capacidades en las mujeres, ¿no? Para poder discernir sobre por quiénes o quiénes no querían en el gobierno, ¿no? Desde lo que nos habla ahí es que no solo las mujeres hemos estado desplazadas de los espacios políticos, sino que hemos estado desplazadas de la voz, ¿no? De simplemente nuestra palabra, como lo seguimos estando ahora con un presidente que nos dice ya chole cuando pedimos que un violador no sea gobernador, ¿no? Entonces, la primera lucha de las mujeres fue por tener voz, por tener voto, ahora sí, en las decisiones públicas y en las decisiones personales, ¿no? Por reconocer que a los 18 años las mujeres tenemos voz y no somos bienes, pues, como dirían por ahí, ¿no? Inherentes o bienes que sean parte, ¿no? De los hombres, no somos parte de un patrimonio, ¿no? El primer logro de las mujeres fue desvincularnos del patrimonio, del pater familias, que nosotras como abogadas y abogados sabemos, ¿no? Cuál es la raíz de, pues ahora sí, de un patriarcado institucional que viene desde la Roma, ¿no? Desde la Roma antigua, cuando todas estas instituciones, el parentesco, el matrimonio, ¿no? Como un contrato donde pues desde ahí se establecen los roles de género, ¿no? Las mujeres van a casa, al cuidado de los hijos, los hombres a la vida pública, al trabajo, ¿no? Desde ahí, desde la antigua Roma, que nosotros estudiamos el derecho romano, se institucionalizaron los roles de género, se institucionalizaron la pertenencia a la familia, la violencia intrafamiliar que ahora sigue imperando, ¿no? Porque seguimos bajo las mismas normas de esas instituciones. Entonces las mujeres cuestionan esas instituciones, la ciudadanía, el sufragio, el poder, y fue cuando empezamos pues a tener ahora sí pues una libertad de ser sujetas de derecho, ¿no? Primero, el primer gran movimiento feminista que se conoce es el de las sufragistas, ¿no? Que se dio en distintos espacios del mundo.
desde Inglaterra, Nueva Zelanda, Irlanda, Estados Unidos, siendo estos algunos de los países que dieron primero el derecho al voto a las mujeres, al voto a la ciudadanía, y con eso a la emancipación de su familia, ¿no? Porque eso es muy importante. Después, pues hubo otras conquistas como el divorcio, ¿no? Como lo que nosotras también sabemos que las mujeres estaban sometidas conforme al derecho civil al débito carnal y a todas estas cuestiones que nos parecen ahora pues alarmantes, ¿no? Porque cómo vas a deber algo en torno a una institución en la que estás pues amparada por el Estado, más allá que de sometida se presume, ¿no? Empezamos a tener este derecho al voto, a la ciudadanía. Fueron derechos que le costaron la vida a muchas mujeres, ¿no? Para visibilizar este hecho, les invito a revisar algunas películas como Las sufragistas, pues muchas de ellas tuvieron que sacrificar su vida para hacer visible estos hechos, ¿no? Para que al día de hoy sigamos buscando estos derechos. Hasta 1942, 48, perdón, se declaró universalmente los derechos humanos, ¿no? La declaración emitida por la Asamblea General de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde algunas mujeres participaron directamente en ella, ¿no? ¿Por qué? Como Eleanor Roosevelt, ¿no? ¿Por qué fue tan importante y de un pilar fundamental la participación de mujeres en esta Declaración Universal? Primero, porque somos humanas y porque somos la mayoría de la parte de la población, somos el 52%. Y segundo, ¿por qué tuvimos esa incidencia? Pues porque los hombres que habían ido a la guerra, habían sido asesinados y ahora el mundo, como siempre, ha pendido pues de los trabajos de las mujeres, ¿no? Porque aún cuando el mundo piensa que los hombres son los que sustentan la pirámide, ¿no? Así como han dicho los Sharks últimamente, la pirámide del sistema, ¿no? Los obreros, pues quienes sustentan la pirámide, quienes sustentan detrás a esos obreros son las mujeres que son víctimas, ¿no? Que son las mujeres que viven apartadas en sus casas y que también pues les sirven a esos obreros y que muchas veces o la mayoría de veces sufren algún tipo de violencia sexual o de violencia de género, ¿no? Como ha sido llamada al día de hoy. Fue entonces que las mujeres empezaron a pedir desde las más letradas hasta las obreras, hasta las amas de casa, que fueran ciudadanas, que fueran humanas. Por eso en esta declaración eso se reconoce y se reconoce que los derechos humanos pertenecerán a todas las personas sin distinción alguna, ¿no? ¿De qué? De nacionalidad, de sexo, de lo que es llamado como raza o color de piel, de etnia, etcétera. Y se reconoce entonces que los derechos de las mujeres están basados en el sexo, ¿no? Que los derechos de las mujeres están basados en una diferencia sexual que históricamente nos valió no tener acceso a la educación, no tener acceso al poder, no tener acceso a la vida, ¿no? Que nos sigue costando al día de hoy. Nos matan por ser mujeres, ¿no? Hasta 1979, también con discusiones que se llevaron pues desde las asambleas de derechos humanos de la ONU y otros espacios, pues se reconoce el convenio de la CEDAW, ¿no? El convenio de la CEDAW es la convención para erradicar todo tipo de discriminación contra las mujeres, ¿no? Y pensamos en la palabra discriminación. ¿Y qué es la discriminación? ¿No? Ahí es cuando se empieza a conceptualizar la causa de las mujeres, la causa de los derechos de las mujeres, ¿no? La discriminación basada en el sexo, ¿no? Desde ahí empezamos a hablar de la igualdad entre los sexos, la igualdad entre los hombres y las mujeres, a sabiendas de que nuestro cuerpo no es igual y además que el no ser igual, más allá de hablar de capacidades, más allá de hablar de derechos sabidos o no, es hablar de que esa desigualdad nos llevó a que históricamente dijeran estas personas no son ciudadanas, son el segundo sexo, nosotros somos los que sí tenemos este acceso, los que sí tenemos este poder, los que sí tenemos, pues ahora sí que el derecho a votar, a ser votados, a llegar a todos los espacios, y todavía al día de hoy, pues a ser impunes, ¿no? En un país pues tan feminicida y tan violento como el de nosotras. En 1979 se empiezan a reconocer los derechos de las mujeres basados en el sexo y se reconoce que pues esa diferencia es la que hace pues que las mujeres vivamos toda esta violencia a lo largo del globo, ¿no? Tal vez en México tenemos un avance de derechos y un avance legislativo en el sentido de reconocer los distintos tipos de violencia contra las mujeres,
entre ellas pues la psicológica, la económica, la política, la sexual, ¿no? Que atraviesa muchas, la física, pero a la vez pues tenemos un mundo donde los avances de los derechos de las mujeres, donde los avances feministas no han llegado, ¿no? ¿Cómo definiría el feminismo? Pues el feminismo es un movimiento amplio de mujeres que busca promover, defender y pues que se garanticen las condiciones en los estados de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Que se garantice por parte de las instituciones un acceso a la vida, una vida libre de violencia, ¿no? Porque desde ahí, imaginémonos nosotras en qué condiciones nos encontramos las mujeres para tener un derecho especial por una vida libre de violencia, ¿no? Un derecho especial que no tienen otras poblaciones, que también son vulneradas. Un derecho especial que no tienen los varones, por ejemplo, ¿no? O que no tienen en muchos sentidos otras personas. ¿Por qué es necesaria? Porque se reconoce que a pesar de que nos encontramos con avances legislativos, con reconocimiento, con paridad, que hemos de señalar que pues, la mayoría de países en el mundo no tiene paridad, ¿no? Tanto porque no es una medida afirmativa, como porque pues no está dentro de los pienses de los gobiernos, pues que las mujeres estén en el poder. Entonces, tenemos estos avances, pero ¿qué retrocesos tenemos, no? ¿En qué país vivimos? Vivimos en un país, pues, que es un narcoestado, ¿no? Vivimos en un país donde, pues, tenemos el índice de muertes violentas o feminicidios más alto en el mundo, ¿no? Con 10 mujeres y niñas asesinadas al día por razones de género, ¿no? Y estas razones de género, pues, están sustentadas en la violencia histórica que hemos vivido las mujeres, que recientemente han sido nombradas como tal, ¿no? Imaginémonos después, antes de la sentencia de González Ortega versus México, el de Campo Algodonero que hemos escuchado y que conocemos más o menos cuál es el contenido de algunas personas y que esta habla sobre el fenómeno, el problema de los feminicidios en México, ¿no? Fue cuando se vinculó al Estado mexicano a que adecuara su normativa interna para pues nombrar este tipo de crimen diferenciado en razón de género o en razón de sexo hacia las mujeres, ¿no? Porque el género pues es la carga de estereotipos sobre las mujeres y los hombres, ¿no? Entonces reconocen cuáles son esos factores de género que inciden en la violencia contra las mujeres y lo reconocen como feminicidio. Y es ahí a partir de cuándo se empiezan a contabilizar las muertes violentas de las mujeres. Pero antes, no, o sea, no significa que el problema antes no existiera, no significa que no fuera igual de atroz, sino que significa, pues que ahora se están contabilizando. Pero que es cierto que al contrario, que pensando que cada año que va a pasar 2021, 2022, 2030, ¿no? Cada vez acercándonos más a los objetivos del desarrollo sustentable, pensaríamos que esta pandemia de la violencia contra las mujeres va a reducirse, porque cada vez nos construimos en sociedades más democráticas, civilizadas, abiertas y pues plurales y todo esto que los estados enarbolan de una forma tan bonita de lo que dicen. Pero realmente cada vez la pandemia de la violencia contra las mujeres va a la alza. Y esta visión de toda esa violencia, pues evidentemente nos ha llegado a las mujeres, porque desde el día uno que nacemos, nos adoctrinan, nos violentan de distintas formas y nos dicen, esto te toca como mujer, esto te toca como hombre, ¿no? Y tú desde muy niña observas los privilegios, ¿no? En los niños, la forma en la que juegan, la forma en la que hacen las cosas, cómo pueden, a ellos, cómo les incentivan a lograr, a buscar metas, a ser intrépidos, aventureros, y a ti te enseñan a hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces, desde niñas nos damos cuenta de que pues el mundo no es justo, no es igual, y es cuando empieza nuestro pensamiento feminista, ¿no? Desde darnos cuenta de que el orden de las cosas no es justo, no es normal y no es pues sano ni válido para las mujeres y para las niñas. Y pues así es como empiezan a ser una feminista. Crecemos, nos cuestionamos más cosas y ahora como el mundo digital y muchas otras redes pues nos ponen la información en todos lados, como hemos llegado a un pensamiento crítico y social donde pues nos damos cuenta de la violencia contra las mujeres porque como mujeres la vivimos todos los días, todo el tiempo, buscamos poner un freno a eso, ¿no? Y entonces
buscamos tanto lograr una vida libre de violencia para las mujeres, buscar verdad y justicia para las víctimas y principalmente pues la defensa y el avance de nuestros derechos humanos como mujeres. Porque podremos pensar o puede pensar la gente, ¿no? La gente que no tiene esta información, esta conciencia, que las luchas ya están ganadas, ¿qué más derechos van a querer? Ya tienen una ley general de acceso a una vida libre de violencia, ya tienen una ley estatal, tienen leyes de igualdad, tienen esto y aquello. Y yo me pregunto, si existiera un problema, si no existiera un problema, si estuviéramos en sociedades igualitarias, ¿habría necesidad de tener tanta legislación en favor de las mujeres? Y segunda, ¿qué sentido práctico tienen esas legislaciones cuando no pueden prevenir el asesinato violento de una mujer o un feminicidio, ¿no? Entonces, el problema no está en que el Estado reconozca el problema, sino en que no hay una actuación, en que la cultura machista y patriarcal no corresponde únicamente al Estado, ¿no? Al Estado limitarlo, al Estado controlarlo, sino que es necesario pues que nos construyamos bajo una sociedad pues con pensamientos, con ideales feministas y donde pues los derechos de las mujeres vayan siempre avanzando, que esa es la lucha que ahorita se busca enarbolar, porque no están todos aún, ¿no? Porque nos falta el aborto, nos falta la abolición de muchos tipos de explotación a nuestros cuerpos, como la prostitución, como los vientres de alquiler que ahora quieren proponer, como la trata, o sea, todos esos problemas centrales que están latentes, que no están regulados, que no están penalizados, que no hay acciones del Estado ni de las personas, es lo que queremos desaparecer y que es lo que nos sigue afectando a las mujeres, ¿no? Que las desapariciones forzadas contra las mujeres en Jalisco, que es el estado número 1 en desapariciones forzadas en todo el país, sea para fines de explotación sexual, por ejemplo, ¿no? Y que tenemos, pues, que actuar en eso justamente, tenemos las leyes, no tenemos los protocolos, no tenemos las formas, no tenemos los recursos, porque al día de hoy cree el gobierno que los temas de mujeres se constriñen a, hay que darles al Instituto de las Mujeres unos milloncitos, y los temas de mujeres transversalizan todos los temas, porque no es una opción, las mujeres somos el 52% de la población, no es que seamos un tema, no es que seamos una agenda, somos la mayor parte de la población y el grupo históricamente más discriminado, contra quienes se han cometido las peores violaciones a derechos humanos y contra lo que luchamos las feministas. Como es un tema muy amplio y de gran importancia, lo continuaremos en un siguiente episodio, con el seguimiento de la participación de Rosario Quirarte, Guillermo González, Daniel Cordero y su servidora Fátima García.